La noticia bomba cayó como un rayo sobre el tranquilo mundo de las grandes ligas. Un informante anónimo, una fuente dentro de las esferas más altas de la MLB, había filtrado a la prensa una declaración demoledora que cortaba el aliento de los analistas deportivos. Él no solo ha insultado a los ganadores, ha insultado los cimientos mismos del béisbol estadounidense. Apenas unas horas después de que esta frase resonara en todos los programas deportivos, los New York Mets, en una medida de una severidad inédita, anunciaron oficialmente el cese inmediato de toda relación con Juan Soto. La decisión envió ondas de choque a través de la nación, redefiniendo el límite entre la pasión en el campo y la conducta pública. En una conferencia de prensa de emergencia, convocada con menos de una hora de aviso, el propietario Steven Park se puso de pie ante un mar de micrófonos y cámaras. Su rostro era una máscara de absoluta seriedad. No podemos permitir que un jugador cuya conducta ha excedido los límites de la razón y el decoro continúe dentro de nuestra organización. Los Mets son un equipo, no un escenario para la autoexaltación individual, declaró Park, cada palabra calibrada para transmitir una finalidad brutal. El informe que siguió fue devastador. Soto había sido colocado inmediatamente en una lista de transferencia de emergencia, eliminando por completo cualquier posibilidad de que regresara al campo la próxima temporada bajo el uniforme de Nueva York. Las fuentes internas de la organización revelaron que la gerencia había intentado, repetidamente y en vano, mediar la situación tras la serie de comentarios explosivos y divisivos que Soto había emitido. El problema, se susurraba, era que Soto había sido implacable y desafiante en cada reunión privada con la directiva. Park, en su discurso, enfatizó que la cultura de los Mets prioriza el espíritu de equipo y, crucialmente, la conciencia del legado y el respeto mutuo. No aceptaremos jugadores que falten al respeto a esos valores fundamentales. Esta decisión marcaba el abrupto y caótico final del controvertido legado de Soto en Nueva York. De ser un jugador destinado a convertirse en un nuevo ícono, se marchaba en medio de una tormenta de críticas y un aislamiento total. Mientras el público se ahogaba en el escándalo de Soto, Shohei Ohtani emergía, por contraste, como una figura inmutable. Preguntado sobre el asunto durante una entrevista posterior a ganar el premio MVP, un galardón que él ya parecía tomar con acostumbrada indiferencia, Ohtani respondió con una neutralidad total, desprovista de cualquier juicio o emoción. Todos somos buenos jugadores. Su tono era calmado, su expresión plana, una ausencia completa de conflicto que solo subrayaba su absoluto sosiego. El japonés no buscó la confrontación ni expuso sus sentimientos. Su rueda de prensa fue un ejercicio de imperturbabilidad. Pero la tranquilidad de Ohtani en la cancha contrastaba con la turbulencia que su éxito generaba fuera de ella. Mientras la especulación aumentaba, su carrera extramarital parecía desmoronarse. Los acuerdos de patrocinio se terminaban en cascada, y el precio de las acciones de una marca deportiva con la que había estado asociado cayó un dramático 11% en un solo día. No obstante, lo que verdaderamente dejó atónita a toda la comunidad deportiva fue la manera en que Ohtani gestionaba la escala de su éxito personal. Su contrato con los Dodgers, valorado en $700 millones por 10 años, era la cifra más alta jamás vista en el deporte profesional. Sin embargo, la prensa estadounidense reveló una cláusula insólita. Ohtani recibiría solo 20 millones de esos 700 millones inmediatamente. Los 680 millones restantes se pagarían diferidos a lo largo de la década siguiente. Esto significaba que su ingreso anual real rondaría los meros $2 millones, una fracción ridícula comparada con cualquier otra superestrella de su calibre. En un mundo de atletas de élite donde los relojes de millones de dólares y las marcas de lujo son símbolos de estatus irrefutable, Ohtani había elegido un camino radicalmente distinto: la sencillez y la discreción absoluta. Mientras que muchas estrellas de la MLB adornaban sus muñecas con el brillo del oro y la precisión de los Rolex suizos,
Otani se enfocaba en llevar el éxito del campo de juego a Japón. La narrativa de su éxito no empezó cuando se convirtió en superestrella, se remonta a 2018, cuando el mundo aún se reía del sueño de un joven de Iwate de ser lanzador y bateador. Él creyó en el éxito en el campo cuando nadie más lo hizo, y de manera similar en una marca de relojes japonesa eclipsada. Al firmar su contrato, Otani había impuesto una sola condición. Si voy a jugar en Estados Unidos, quiero llevar un reloj japonés para no olvidar dónde nací. No había cálculo comercial, ni estratagema financiera, solo fe, humildad y neutralidad. Era precisamente esta combinación de talento sobrenatural y un carácter intachable lo que hacía que Otani fuera querido por todos, y lo que provocaba que la rabia mediática, desatada por las palabras hirientes de Soto, se enfocara con mayor intensidad en el jugador que ahora caía en desgracia. Soto, tras ser colocado en la lista de transferibles de los Mets, apareció sorpresivamente en una entrevista televisiva y ofreció una disculpa pública y abierta a Otani. Con voz baja y quebrada, Soto confesó: «Me equivoqué. La emoción y el orgullo oscurecieron el camino para ver que él, Otani, es la leyenda que merecía ser alabada, no señalada». Soto reconoció que sus declaraciones habían dañado la confianza de los aficionados y la imagen del equipo, señalando que esta era la lección más costosa de su carrera y expresando su deseo de seguir adelante. «Si me dieran la oportunidad, me gustaría unirme a los Dodgers, no por la fama, sino por la imagen. Quiero tener la oportunidad de contribuir, incluso si eso significa aceptar una reducción de sueldo». Esta disculpa conmocionó a la MLB. Mientras algunos elogiaban la supuesta sinceridad de Soto, muchos expertos se preguntaban si el equipo de Otani, los Dodgers, aceptarían a alguien que había atacado a su máximo ícono. Inmediatamente después de la disculpa y la declaración de intenciones de Soto, el gerente general de los Dodgers, Brendan Gómez, respondió en una rueda de prensa oficial. Con un tono calmado pero inquebrantable, declaró: «Los Dodgers no aceptarán jugadores cuya conducta demuestre falta de respeto por los valores de la organización. Respetamos el talento de Soto, pero su carácter y comportamiento son incompatibles con nuestra cultura de equipo». Gómez enfatizó que los Dodgers eran un equipo construido sobre el respeto, la humildad y la responsabilidad, y que cada jugador debe priorizar el beneficio del equipo sobre las agendas personales. Indicó que el club no buscaba estrellas que generaran atención con sus palabras, sino jugadores que demostraran su valía real a través de acciones en el campo. Este no es un lugar para que nadie descargue su ira. Los Dodgers son un entorno para aquellos que comprenden el valor del sacrificio y el espíritu de superación. Los comentarios de Gómez fueron vistos como un rechazo inequívoco, extinguiendo completamente la esperanza de Soto de unirse al equipo de Otani. Fue tras este momento que el público comenzó a comprender la verdadera trascendencia del contrato de $700 millones de Otani con los Dodgers, y la admiración se hizo más profunda. A pesar de ser el mayor contrato en la historia del deporte, Otani recibía solo el 3% por adelantado, unos $20 millones, y el 97% restante, $680 millones, se pagaría diferido a lo largo de 10 años. Esto significaba que su salario anual efectivo era de apenas unos $2 millones, una cifra asombrosa para una superestrella global. ¿Por qué lo hizo? Para dejar más dinero disponible a los Dodgers y construir un equipo más fuerte. Había optado por priorizar la victoria del equipo, un espíritu raramente visto en el deporte moderno. Y lo que hizo que los aficionados se emocionaran hasta las lágrimas en la rueda de prensa de su presentación no fue la cifra de $700 millones, sino el reloj de 5 estrellas en su muñeca, que no era solo un reloj fabricado en Japón, sino un símbolo de humildad y profundo afecto por su tierra natal. Los acontecimientos de 2025 habían mostrado al mundo que el deporte no se evalúa únicamente por los resultados. Algunas personas optan por la victoria y el fracaso, y otras eligen la ira y lo pierden todo. Otani había elegido la calma y se había convertido en un símbolo.
Incluso después de la disculpa de Soto y la efusión pública de deseo de arrepentimiento por parte de la prensa dirigida a los Dodgers, Shohei Ohtani permaneció en silencio. Este silencio no fue simplemente una falta de respuesta, fue un rechazo definitivo y frío, que neutralizó por completo las súplicas públicas de perdón. Fuentes internas de los Dodgers, que hablaron bajo condición de anonimato, indicaron a los medios que consideraban esas declaraciones públicas como carentes de remordimiento genuino. Ohtani se aisló del frenesí, y solo se publicaron imágenes de él continuando sus rigurosas sesiones de entrenamiento en las instalaciones de Los Ángeles, tan diligente como siempre. En su muñeca seguía llevando pelotas de golf valoradas en unos pocos dólares, no el peso de su contrato de $700 millones. Su profesionalismo silencioso se convirtió en una barrera contra el perdón que la opinión pública anhelaba. En medio de este silencio prolongado, y tras semanas de investigación minuciosa por parte de la MLB, entrevistas con docenas de personas implicadas y análisis forenses digitales, el comisionado Adam Manfred, en un ambiente de máxima tensión, utilizó su autoridad de emergencia para anunciar los resultados de la investigación. El rostro del comisionado era severo mientras se paraba frente a los micrófonos, y un aire de gravedad llenaba la sala. Comenzó diciendo que las acciones de Soto iban más allá de una disculpa personal o emocional, afectando profundamente la integridad de la liga y sobre todo el compromiso con la victoria. El clímax de la conferencia de prensa fue la grabación de audio que la MLB reprodujo como prueba irrefutable. Era un clip de solo 15 segundos que captaba a Soto gritándole a un compañero en el pasillo del vestuario inmediatamente después de la ceremonia del MVP. Esto es una farsa, una completa farsa. ¿Crees que es especial? No me hagas reír, el que usa 2 espadas. El béisbol no es un circo, no es más que una herramienta de marketing. Es un maldito cartel japonés que está profanando nuestro deporte. Y no estoy tratando de... Si el año que viene gano, tiraré ese maldito trofeo por el inodoro. La voz furiosa, jadeante y fría de Soto resonó en el mundo a través de la transmisión en vivo. Los reporteros en la escena se quedaron boquiabiertos, mudos ante la naturaleza maliciosa de la grabación. Esa observación ridícula y absurda demostró claramente que la disculpa calculada y forzada de Soto era una farsa sobre el éxito de Ohtani y su carrera única. Él no solo había insultado el trofeo y el sistema, sino que había atacado de la manera más flagrante posible el carácter de Ohtani, su origen cultural y la base única de su estilo de 2 vías, un bien preciado en el mercado del béisbol. Basándose en esta prueba, el comisionado anunció que había finalizado la acción disciplinaria contra Soto. Una conducta tan maliciosa, incluyendo implicaciones racistas, era inaceptable en un deporte respetado por aficionados y niños en todo el mundo. La liga suspendería a Soto de por vida de la MLB. Su rescisión contractual se confirmó y se le impuso una prohibición de por vida, el mayor castigo jamás visto por un daño tan grave a la reputación de la liga. Estas palabras sacudieron a la comunidad deportiva estadounidense hasta sus cimientos. Esto no era una sanción suave como una rescisión contractual o ser puesto en la lista de transferencia. Era el momento en que la carrera de Soto como jugador profesional de béisbol era borrada de la MLB. Tan pronto como se difundió la noticia, ESPN, Fox Sports y MLB Network emitieron programas de emergencia que enfatizaban el colapso de la carrera de Soto. En particular, el famoso analista deportivo estadounidense Skip Bayless se echó a llorar, declarando que Soto había cavado su propia tumba por su orgullo. Su talento podría ser un regalo de Dios, pero su alma fue controlada por el diablo. La opinión pública se volvió completamente contra Soto. Su agente, sus patrocinadores publicitarios e incluso sus antiguos compañeros de equipo se mantuvieron en silencio o cortaron enérgicamente los lazos con él.
Las cuentas de Soto en las redes sociales también fueron cerradas y hasta su presencia digital se desvaneció. Mientras tanto, Shohei Ohtani mantuvo la compostura incluso en medio del peor escándalo del béisbol. Una foto de él entrenando tranquilamente su bateo fue subtitulada con una sola palabra: siguiente. No fue una refutación a Soto ni una alusión a su caída, simplemente demostraba que estaba centrado en el futuro y en el béisbol mismo, sin atarse a eventos o conflictos pasados. Este mensaje puro de siguiente representó el adiós definitivo a la esperanza de retorno de Soto. Mientras Soto eligió la ira y la tentación y lo perdió todo, Ohtani eligió la calma, la humildad y el enfoque en el futuro. Su contrato de 700 millones, el sacrificio que pagó por la mayor parte de él y el reloj japonés en su muñeca solidificaron su estatus como el verdadero ícono del béisbol. Todo esto fue la respuesta más conveniente a la malicia de Soto, un momento que negaba la existencia misma de Soto. El equilibrio de todo el caos en torno a Soto fue un mensaje frío e irreversible que salió de la sede de la MLB en Nueva York. El comisionado había anunciado el resultado de una investigación exhaustiva de semanas y declarado el fin de otras controversias. El anuncio del comisionado Manfred, al declarar una prohibición de por vida y la anulación inmediata de otros contratos por causa grave, no fue solo una sanción deportiva, fue una condena moral pública que reverberó mucho más allá del ámbito del béisbol. La reacción fue inmediata y sísmica, con las principales cadenas como ESPN, Fox Sports y MLB Network cortando su programación regular para cubrir la caída total en desgracia de Soto. Expertos y analistas que semanas atrás debatían su talento innato, ahora lo condenaban sin paliativos tras escuchar la malicia desbocada del audio del camerino. Skip Bayless, el veterano y controvertido comentarista deportivo, se ahogó en lágrimas en directo, declarando con una voz quebrada que Soto había cavado su propia tumba con la pala de su orgullo. Su talento, dijo, podría haber sido un regalo de Dios, pero su alma fue controlada por los demonios de la envidia. La opinión pública se evaporó para Soto. Agentes, patrocinadores y hasta excompañeros de equipo guardaron un silencio sepulcral, o peor aún, emitieron declaraciones concisas de ruptura total de relaciones. Las cuentas de redes sociales de Soto desaparecieron en un instante. Su presencia digital fue borrada, dejando un vacío que simbolizaba la cancelación total de su legado. Pero en medio de este torbellino de condena y ruina absoluta, Shohei Ohtani se mantuvo inalterable, una roca de calma en el centro de la tormenta. No emitió comunicados, no concedió entrevistas, ni permitió que su nombre se viera arrastrado por la ciénaga del escándalo. La única respuesta de Ohtani a la mayor implosión de carrera en la historia reciente del deporte fue una fotografía subida a las plataformas de los Dodgers, una imagen de él, tranquilo, concentrado y realizando un swing perfecto en la jaula de bateo en las instalaciones de entrenamiento de Los Ángeles. El pie de foto contenía una sola palabra, sencilla y devastadora en su indiferencia: siguiente. Siguiente no fue una refutación a Soto, no fue una burla a su caída, fue una declaración de enfoque y profesionalismo, afirmando que el béisbol, el deporte puro, era lo único que importaba. Mientras Soto se había consumido por la envidia y la toxicidad de lo personal, Ohtani estaba mirando hacia el futuro, hacia el próximo lanzamiento, el próximo partido, la próxima temporada. En ese contexto, el contrato de $700 mil millones que había firmado con los Dodgers, la mayor cifra en la historia del deporte profesional, se convirtió en la prueba más poderosa de su carácter. El mundo finalmente entendió la profundidad de su sacrificio y su compromiso con el equipo. Solo el 3% era inmediato. El 97% restante, 680 millones, diferido a lo largo de una década entera. Su salario anual real era de apenas 2 millones, una cifra ridícula para una superestrella global de su magnitud. ¿Por qué aceptó Ohtani tal acuerdo sin precedentes?
para dejar más dinero disponible en la nómina de los Dodgers y permitirles construir un equipo más fuerte, eligiendo el triunfo colectivo sobre la gloria financiera personal. Él no necesitaba el reloj suizo de $1 millón para sentirse importante. Su muñeca portaba constantemente un humilde reloj japonés, un símbolo de su arraigo, su lealtad a su tierra natal y su compromiso inquebrantable con la humildad. Este contraste, este sacrificio silencioso, se convirtió en la refutación más conveniente e ineludible a las diatribas malévolas de Soto. Soto eligió la ira, la tentación, y lo perdió absolutamente todo. Ohtani eligió la calma, la humildad y el enfoque, y en el proceso se convirtió no solo en la cara del béisbol, sino en el modelo inalcanzable de lo que significa ser un verdadero campeón. La temporada 2025, marcada por el escándalo, demostró al mundo que el deporte de élite no se mide solo por las estadísticas o los trofeos, sino por el carácter y la integridad. La profesionalidad silenciosa y centrada de Shohei Ohtani se alzó como el monumento más grande e inexpugnable, asegurando su legado mucho más allá de cualquier cifra de contrato o premio de MVP, y demostrando que la verdadera grandeza reside en la disciplina, el respeto por el juego y la capacidad de mirar el caos ajeno y decir, con absoluta e inquebrantable tranquilidad, siguiente.